Goteará como la lluvia mi doctrina, destilará como el rocío mi razonamiento, como la llovizna sobre la grama y como las gotas sobre la hierba. Queridas hermanas, en la fe gloriosa de Cristo Jesús, paz a vosotras. Sean bienvenidas a este tiempo de estudio, el día de hoy, domingo 19 de junio de este 2026, con la misericordia que Dios nos guarda, pues tenemos la oportunidad, mis hermanas, de llevar a cabo un estudio más de meditación en la escuela femenil, un tiempo de reflexión, hermanas, de preparación también para todas ustedes que Dios mediante el próximo sábado pues podrán ser expositoras tal vez de este tema, o también, hermanas, pues tener algún comentario, algún análisis importante para el engrandecimiento de lo que será la exposición de esta escuela sabática femenil en el culto mencionado. Vamos a pedir a Dios, hermanas, por mi hermano expositor de la palabra de Dios en esta hora. Nuestro hermano Daniel tiene un poquito de problemas ahí con la cámara, mis hermanas, pero vamos a esperarlo. Vamos a hacer oración por él. Vamos a pedir a Dios que todo pueda fluir de la forma conveniente. Vamos a orar, hermanas, y en tanto que mi hermano se agrega, pues vamos a llevar a cabo esta oración, mis hermanos. Las invito a orar allí donde están en casita. Con reverencia a Dios vamos a invocar el nombre del Dios Todopoderoso. Soberano Padre, creador del universo, Dios eterno, creador del cielo y de la tierra, Dios Todopoderoso que moras en luz inaccesible, santificado sea tu nombre. De nueva cuenta, Señor, estamos delante de ti en este tiempo de la tarde, agradeciéndote tu inmensa misericordia sobre cada uno de nosotros, esta bondad, Padre eterno, que nos sustenta y nos guarda con bien hasta este momento. Gracias por todo lo que permites a nuestro alrededor posible para guardar nuestra vida, Señor, y nuestra salud. Gracias por tu misericordia que nos da esta oportunidad de volver a abrir tu libro sagrado y meditar en tu palabra, como buscamos hacerlo, Señor, en esta hora de la tarde. Bendito seas, Padre eterno, por todas las cosas que nos permites. Ahora, Señor bueno, vamos a tomar este tiempo de estudio en tu bendita palabra, considerando una lección más de este cuaderno de estudio femenil, y suplicamos tu bendición, Padre eterno, para nuestro hermano Daniel Gómora, quien se agrega a este tiempo de servicio de culto, quien nos apoya con este estudio, Padre eterno. Queremos suplicarte tu bendición sobre él, de tu Espíritu Santo, Padre eterno, sobre su persona, para que él pueda hablar y edificar el corazón de estas sus hermanas que habrán de exponer este tema con tu bendición el próximo sábado. Bendícelo a él grandemente, Padre eterno, bendice su ministerio, su familia, Padre eterno, su salud y su trabajo, y concédele siempre lo necesario para llevar a cabo la obra que tú le has encargado a través de este ministerio, Padre bendito, que le has confiado. Como a él, a cada uno de tus siervos, Padre, que se esfuerzan por llevar a cabo esta noble labor, bendíceles grandemente y concede que así tu ministerio sea fortalecido y tu iglesia tenga también el sustento necesario. A cada uno de los que escuchamos, Padre eterno, danos de tu Espíritu Santo, porque sabemos que sin ti no podemos hacer nada. Tú nos haces entender como tu palabra lo dice, y creemos que es a través de este Espíritu Divino que podemos bien comprender, Padre eterno, el intento y la razón con la que nos hablas a través de estas hermosas palabras. Padre bondadoso, concédenos ser escuchados en el lugar de tu morada y recibe nuestra gratitud y devoción, que con humildad venimos a presentarte, apoyados de los méritos santos del Hijo de tu amor, que es Cristo Jesús, nuestro único y suficiente Salvador. Amén. Amén. Y bien, amadas hermanas, vamos a dar espacio a este tiempo de estudio de la palabra de nuestro Dios. Estamos, hermano Dani, bienvenido. Pues cedemos los micrófonos y la cámara a mi hermano Daniel con esta lección de estudio, la lección número 4 del cuaderno femenil. Adelante, hermano Dani, el tiempo es tuyo, bienvenido. Gracias, hermano. Hermanas, nuevamente, pues qué gusto saludarlas, qué gusto poder compartir con ustedes en esta tarde un momento de reflexión e insisto siempre felicitarlas porque tomen ese tiempo extra, me refiero extra, no solamente el espacio que seguramente toman ustedes en casa, sino con la femenil en sus localidades para hablar de nuestro Dios, y sobre todo hoy con una pregunta que quiero empezar muy interesante en esta tarde, y es:
todos, y yo creo que eso lo tenemos de sobra y lo sabemos muy bien, que el agua representa la doctrina, que incluso dice la misma escritura, ¿no? Goteará mi palabra como ese rocío. Y sabemos muy bien que Dios es quien, pues a través de esa agua, pues calma el corazón. Pero yo quiero empezar hoy una pregunta: ¿por qué el agua es importante? ¿No? ¿Qué es lo que hace, qué es lo que causa y qué es lo que genera? ¿Por qué Dios compara su palabra con el agua? Y si ustedes alguna vez han estudiado un poco acerca de los componentes del ser humano, sabemos que el ser humano se compone 80% de agua. ¿Y por qué el agua es tan prioritaria? Pues por lo que contiene. Es muy interesante cuando analizamos el agua, nos damos cuenta que no solamente es 2 átomos de hidrógeno y uno de oxígeno, el famoso H2O, sino la importancia que tiene en el cuerpo, ¿no? Es la cantidad de minerales, de vitaminas, de elementos que componen a ese líquido que ayudan al cuerpo a mantener un equilibrio. Es más, el agua es una conductora de energía y nuestro cuerpo es eso, es energía. Nuestras neuronas, por ejemplo, la conexión que hacen son shocks eléctricos. Y justamente el agua es eso, es un conductor, es algo que mueve las cosas, ¿no? Y la lección habla sobre una mujer, si se dan cuenta todas las lecciones, por eso se llama así, ¿no? Las mujeres en este nuevo pacto, y las enseñanzas a través de él. Y nos habla de esta mujer que en ese tiempo, pues también le faltaba algo. Y si nos ponemos a pensar en eso, el agua es eso, el agua, cuando nuestro cuerpo le requiere algo, pues nos lo llama, nos lo pide, ¿no? Por eso nos da sed, porque nos deshidratamos, porque corrimos, porque salimos al sol y sudamos, y entonces nuestro cuerpo requiere recuperarse, requiere recuperar algún elemento que el agua nos puede brindar. En el párrafo 1 nos habla de que el ser humano pues tiene muchas necesidades. Y entonces, si lo trasladamos a la parte espiritual, ¿qué necesidades ha cubierto Dios con su agua? ¿Qué necesidades Dios ha traído con su doctrina a nuestra vida? ¿Qué ha cubierto? Y podríamos decir, bueno, pues en muchos casos, por ejemplo, es una sed espiritual que habla de paz. Por ejemplo, en nuestra vida en muchas ocasiones hay poca tranquilidad y Dios ha venido a calmar nuestra vida, ha venido a ponerle un ritmo distinto, ¿no? A veces vivimos muy acelerados y Dios nos dice: tranquilo, baja las revoluciones. ¿Y cómo lo hace? Por ejemplo, con su sábado. Y entonces nos enseña cómo descansar, cómo reposar. A veces nos quiere hablar de ánimo, ¿no? A veces estamos desanimados y su espíritu, a través de la palabra de Dios, nos dice: anímate y esfuérzate. Y entonces entendemos que la doctrina ahora nos da otro mineral, otro pedacito de lo que necesita nuestro organismo para seguir funcionando, que es el ánimo, que es la alegría. Por otro lado, en muchas ocasiones también llegamos sin esperanzas, llegamos, diría alguien, desahuciado espiritualmente. ¿Y qué viene a hacer la palabra de Dios? Pues viene a traernos un poco de consuelo, ¿no? Viene a brindarnos esperanza. Cuando sentimos que no somos queridos, cuando sentimos que nuestra importancia en este mundo es tan pequeña y tan vana, y entonces de repente decimos, bueno, pues necesitábamos a alguien que nos dijera: tranquilo, tú eres importante. Y me pongo a pensar en las veces que el rey David decía, ¿no? Tengo sed. Como en el Salmo 42, cuando dice: como el siervo busca por las aguas, así clama mi alma. ¿Por qué? Porque necesitaba algo. Y en nuestra vida carecemos de elementos, no siempre del mismo. A veces requerimos un mineral, a veces otro. Y eso el agua nos lo va a brindar. Pues también en el caso de nuestro Dios, ¿no? También nosotros encontramos esa agua espiritual que puede traernos perdón, ¿no? Como lo sabemos. Puede traernos misericordia. Puede traer bendición, porque también dice así, ¿no? Abriré las ventanas de los cielos y haré que se derramen como el agua, como cuando llueve o como cuando vemos una cascada. También la bendición es otro de los elementos, ¿no? Que buscamos y que buscamos traer a nuestra vida. Entonces es muy interesante cómo en esta lección, hermanas, pues vamos a analizar justo esta parte. ¿Qué nos hace falta? ¿Y qué tenemos que ir cambiando? Porque les decía, el cuerpo humano, pues conforme va trabajando, va usando elementos y pues de repente va requiriendo algunos de ellos, y la palabra de Dios nos trae eso, ¿no? Y vamos a entenderlo mejor. Entonces, bueno, pues en el primer párrafo nos habla de eso, ¿no? A veces buscamos paz, perdón, dirección, identidad, esperanza, y no las encontramos.
Y cuando vamos a la iglesia, es ahí donde estamos al lado del estanque, es ahí donde estamos al lado de ese río importante, donde vamos a poder beber de esa agua, donde vamos a encontrar lo que necesitamos en ese momento. La historia que cuenta nuestra historia bíblica en San Juan capítulo 4 nos habla de un Jesús que tenía que ir a Galilea. Y recuerden pues cómo eran los caminos. Antes era a pie o en burro, en caballo. Obviamente pues mantener un caballo era un tema costoso en esa época, no era tan común. Normalmente pues la gente se movía por burro. O caminando, recorriendo largas distancias. Tenía que ir de Judea a Galilea, es decir, un recorrido para subir el país que podía tomar varios días. Y además dice que era como el mediodía, dice que era la hora sexta. ¿Cómo está el sol en ese momento? En su apogeo, en su máximo esplendor. Imagínense en un lugar también que es muy árido, porque así es Israel, es árido, es desértico, muy cercano al Ecuador. Pues entonces vemos a un Jesús agotado, claramente, hambriento. Dice que sus discípulos se habían ido a la ciudad y por ahí entre paréntesis dice, bueno, pues se fueron para conseguir comida. Y entonces, pues Jesús en ese cansancio se toma un respiro, se toma un espacio. Nuevamente quiero retomar la idea con la que empezábamos. ¿Cuántas veces nosotros también vamos caminando por la vida, vamos recorriendo largas distancias y requerimos ese espacio de descanso? Y tenemos que sentar y parar un poco y reflexionar sobre lo que está pasando en nuestra vida, las emociones que sentimos, las circunstancias que están a nuestro alrededor, qué están sucediendo, y entonces ahí es donde nos damos cuenta que nos hace falta. Si nos peleamos con alguien o dijimos algo que no teníamos que decir y esa intranquilidad que te genera, esa pena a veces decir, híjole, no quisiera ver al hermano porque ya metí la pata, porque dije algo que no debía. Pues son esas pausas que tenemos que hacer en nuestra vida como Jesús la estaba haciendo, ¿no? Iba con un objetivo y con un camino claro, pero Jesús se toma un espacio. ¿Para qué? Para reponerse. Se vale reponerse, se vale admitir cuando algo nos hace falta y tenemos que conseguirlo. Entonces es muy padre, muy bonito como pues Jesús haciendo una de estas pausas llega a este espacio, que es un pozo que se dice que pues fue Jacob quien con sus hijos y con José pues lo elaboran y lo tienen. Hoy incluso es un punto de reunión muy importante en Israel. Hay tours que te llevan a ver ese pozo. Dicen que es un pozo de cerca de 40 metros de fondo. Imagínense 40 metros. Estamos hablando de un espacio cerca de 8 pisos, 8, 9 pisos, 9 por 2, 36. No, es 9 por 3, ¿verdad? 9 por 2, 18. No más, son 10 pisos, 10 por 2 y 20. De 2 metros más o menos por piso, ¿sí? 40 metros, 10, 20. No, un edificio de 20 pisos, ¿no? Son 10 pisos por 2 metros, 40. O sea, imagínense la profundidad que tenía ese espacio. Y Jesús pues con una petición muy clara, ¿no? El dame de beber, y esa mujer le dice, bueno, y pues ¿cómo si no traes ni siquiera algo para sacar agua del pozo? ¿No? La complejidad también para poder encontrar lo que necesitamos en la palabra de Dios no es algo superficial, ¿no? Cuando estudiamos la palabra de nuestro Dios, no es que abramos la Biblia, saquemos el dedo y pongamos el dedo y entonces de repente, ay, estoy triste, y dice la escritura, el que esté triste cante salmos. Oh, luego se me vino a la mente. Es un trabajo, es una preparación, es llevar los utensilios correctos para escudriñar las escrituras y poder encontrar en ellos la situación que necesito. Y entonces, por eso el primer párrafo me gusta, porque me plantea una idea muy interesante, ¿no? Me plantea cómo todos tenemos una necesidad. Incluso Jesús en ese momento físico la tenía y la presenta. Y entonces nosotros también, en la manera espiritual, pues buscamos esos elementos, ¿no? Versículos, por ejemplo, como Isaías 55:1, si alguien lo tiene por ahí y lo quiere leer o nos acompaña con la lectura, porque recordemos que la dinámica como que va siendo distinta, depende de las semanas. Pero vean lo que dice el capítulo 55 de Isaías, versículo 1, hermanas. Si alguien lo tiene, adelante, por favor. Yo, hermano, pasa vos. Pasa vos, hermana. Qué gusto escucharla, hermana. Gracias, Raquel. hermano. Dice Isaías 55:1. A todos los sedientos, venid a las aguas, y los que no tienen dinero, venid,
comprad y comed, venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. Amén. Hermana. Apóyame con el 2 y el 3, porque fíjense qué interesante este planteamiento, ¿no? Nos dice: al que esté sediento, al que tenga hambre, venga y compre. Hermanos, hermanas, lo hacemos cada sábado en la iglesia, ¿no? ¿Qué vamos? Vamos y lo compramos. ¿En dónde? Con tiempo. Lo compramos con inversión en la casa de Dios. El presentarnos en la mañana, el estudiar, el aprender. ¿Y qué es lo más bonito? Dice, pues, gratuidad, ¿no? O sea, no necesitas dinero, no requieres un bien físico. Es ir a acercarte a la palabra de Dios. Y vean, ahora sí quiero complementarlo con lo que dice el versículo 2 y 3. Porque ¿cómo lo compramos? Dice escuchando. Vean lo que dice el versículo 2 y 3. Adelante, hermana Raquel, por favor. ¿Por qué gastas el dinero no en pan y vuestro trabajo no en hartura? Oídme atentamente y comed el bien y deleitaráse vuestra alma con grosura. Inclinad vuestros oídos y venid a mí, oíd y vivirá vuestra alma. Y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes a David. Amén. Amén. ¿Cómo dice que compramos? ¿Cómo lo hacemos? Dice otra vez, dice, oíd, inclinad vuestros oídos y venid a mí para que viva nuestra alma, para que se refresque. Esa mujer en ese momento, ¿qué tenía que hacer? Tenía que escuchar. Porque cuando le dice Jesús, tengo sed, y el que tenga sed, venga a mí y beba, ella le dice, ¿y cómo va a salir agua, Señor? ¿Cómo me vas a dar tu agua si no traes ni balde? Porque esa mujer lo que necesitaba no era agua espiritual, pero no era agua física, era agua espiritual. ¿Y cómo tomamos esa agua espiritual? Escuchando, siendo atentos, poniendo atención a los detalles. Entonces, bueno, el párrafo 1 justamente nos dice eso, ¿no? Esa mujer samaritana que se encuentra con Jesús, y dice el párrafo algo muy interesante. Muchas veces, vamos a la segunda parte del primer párrafo, muchas veces se intenta calmar esta sed con reconocimiento, relaciones, bienes materiales, distracciones o costumbres religiosas extremas. Sin embargo, solo Dios puede saciar por completo el corazón. ¿Por qué? Porque Dios conoce qué mineral nos hace falta. Y a veces queremos calmar la soledad, por ejemplo, con eso, con reconocimiento, con amistades, con un tema social. A veces queremos calmar la tristeza rodeados de gente. Y eso puede cambiar las cosas, pero no está sanando, no está dando lo que necesitamos. Cuando tomamos un refresco, tengo sed, ¿el refresco me quita la sed? No, la dulzura al revés, ¿no? Lo que hace es le embota más, me refrescará un poco, sentiré un poco de frescura, pero no me está dando lo que el mineral que mi cuerpo necesita. Entonces también es muy interesante, a veces tomamos otros líquidos que no son los que necesitamos para saciar esa sed. Y entonces el párrafo 1 plantea esa necesidad, ¿no? Si uno tiene sed, me acuerdo que un día había escuchado a mi mamá decir que los que tienen sed deben de tomar líquidos. Y entonces yo dije, pues hay Coca-Cola. Y entonces un día llegué de la escuela y dije, ay, tengo mucha sed, me siento muy deshidratado, estuve en el sol porque hicimos honores a la bandera. Y me acuerdo que mi abuela, que estaba en ese momento en la casa, nos dijo, yo me iba a servir Coca-Cola. Y me dijo, no te sirves Coca-Cola. Si estás deshidratado, tómate agua con sal. Y me dio un vaso de agua con sal. Y no, hombre, se ve horroroso. Y me decías que estás deshidratado. Eso es como si tomaras un suero. Bueno, pues a veces nos pasa eso. En nuestro capricho queremos tomar otro líquido que no es el adecuado, ¿no? Y entonces, bueno, pues este primer párrafo nos habla de eso. Vamos a ver Salmo, capítulo. Bueno, ya vimos el Salmo 42, uno que hablábamos del rey David, ¿no? Que decía de esta agua espiritual y que requería. Y vamos a ver otros versículos que quizá nos vayan a ayudar a entenderlo. Vamos a ver Proverbios capítulo 28, versículo 13. Por ejemplo, en muchas ocasiones, con este versículo vamos a ver algo muy interesante. 28, 13. ¿Qué necesitamos? A veces necesitamos, por ejemplo, el perdón, la misericordia, ¿no? Dice la Escritura que esa fuente de agua viva, que ahorita lo vamos a ver en Jeremías capítulo 2, versículo 13, de repente brotan ciertas cosas. Por ejemplo, aquí, en el libro de los Proverbios capítulo 28, versículo 13, ¿qué necesitaba en ese momento el hombre? O en ese momento dice, el que encubre sus pecados no prospera, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. En ese momento, ¿qué mineral necesitaba ese ser humano? Pues necesitaba perdón,
¿no? Y lo encuentra a través de la confesión del pecado. Bueno, pues ese es el tipo de agua que hay que tomar. Y a veces nos pasa que llegamos a la iglesia y nos hablan de algún tema que a nosotros nos impacta y nos puede, decimos, ay, sí es cierto, me estoy equivocando en eso. Y entonces, ¿qué sucede? Pues nos tocó tomar ese mineral que no siempre sabe bien. A veces, ¿cómo sabe el agua? Cuando está muy mineralizada, por ejemplo, no sabe dura, no sabe como a tierra. Pues a veces nos pasa eso, que el agua no nos va a saber siempre deliciosa, pero es lo que necesitamos escuchar, es lo que necesitamos que refresque nuestra alma para poder encontrar esa paz, esa, por ejemplo, como este versículo, ¿no? Esa misericordia. Y a veces tendremos que tomar agua amarga. ¿No les ha pasado? De repente te enfermas del estómago y ¿qué te dicen los papás? Bueno, por lo menos mi mamá me ocupa mucho esta es, tómate un tecito de orégano. ¿Creen ustedes que el té de orégano sabe bien? Y me quedo corto porque si van a San Felipe de Santiago toman el amarguito, el té de ajenjo, por ejemplo. Sabe a rayos. ¿Y qué hay que hacer? Pues le metes una cucharada de azúcar, pero no es necesariamente lo más importante. Lo importante es el líquido que estás tomando con la necesidad que está cubriendo. A veces nos tocará beber agua que no sea la más agradable en ese momento, pero que es la que necesitamos. Entonces, bueno, pues justo estos versículos nos plantean esa idea. El agua que hay que estar siempre pendiente de que nos puede surtir de muchas cosas. Vamos al párrafo 2. Me gustaría pedirles, hermanas, si alguien quiere darle lectura a este segundo párrafo. Ya participó nuestra hermana Raquel, pero bueno, veo por aquí a nuestra hermana Estela, a nuestra hermana Diana, a varias de ustedes, hermana Eve, hermana Jared. Si alguien, adelante, hermana, por favor, muchas gracias. Y dice, Jesús llegó a una ciudad de Samaria llamada Sicar y se sentó junto al pozo. Y se sentó junto al pozo de Jacob. Ahí llegó una mujer samaritana a sacar agua. Este encuentro era sorprendente porque judíos y samaritanos mantenían una relación marcada por distancia, rechazo y desconfianza. Además, Jesús habló con una mujer que por su historia personal probablemente cargaba heridas, señalamientos y una profunda necesidad interior. Sin embargo, el Señor no la ignoró ni la trató con desprecio. Al pedirle, dame de beber, abrió una conversación que rompería barreras sociales, religiosas y personales. Jesús nos enseña que la misericordia de Dios puede acercarse a quien otros evitan. Gracias, hermana. Yo quisiera preguntarle, hermana, ¿usted qué opina? ¿Por qué piensa usted que el párrafo dice que esta mujer tenía heridas? ¿O por qué esta mujer dice por su condición social? ¿Qué elementos hacían que esta mujer estuviera en un elemento, en un espacio de necesidad de agua espiritual en este caso, ¿no? ¿Qué se imagina bueno, lo que yo entiendo es que ella vivía como en pecado, ¿no? En cuestión de cuando le decía que los maridos que había tenido, cuántos maridos había tenido y nuestro Señor Jesucristo le dijo cuántos eran, y yo pienso que eso era para, pues, no estaba bien delante de Dios quizás la vida que estaba llevando. Excelente, hermana, porque cuando leemos el párrafo suena hasta pues, muy aventurado, ¿no? ¿Cómo nos atrevemos a decir que esa mujer, o de dónde coincidimos en esa parte? Y me encanta, hermana, le dio el clavo perfectísimo. Ciertamente, es una mujer que dice, he tenido 5 maridos. Quiero que pensemos en, a ver, ¿por qué situaciones pudo haber pasado por eso, no? Pudo haber sido que se le murió a alguien, pudo haber sido que le mataron a otro, pudo haber sido que se divorció. Vamos a poner la razón que sea. Cada uno de esos elementos le causó algo en ella, ¿no? Algún tema emocional, por ejemplo, cuando alguien fallece, a veces sentimos que pudimos haber hecho más, pudimos haber salvado a esa persona. Cuando fue un tema de una separación, híjole, es que no lo di todo, es que había este problema, me faltó comunicación. Y entonces 5 relaciones con 5 personas distintas, seguramente había algo en el corazón de ella, ¿no? Que requería restauración. Es más, todavía le dice el Maestro Jesucristo, ciertamente dices que, dice, estoy casada otra vez, dice, estoy con mi marido, aunque no es mi marido, ¿no? Incluso en esa sensación como de reconocimiento de carencia de algo. Y entonces Jesús le dice, pues ciertamente, incluso lo dices, tampoco es tu marido. Entonces,
sí vemos a alguien que incluso si no era su marido y si el Maestro Jesucristo lo sabía, que obviamente sabemos que Jesucristo, pues por un tema de inspiración divina, que tenía un don para entender y comprender muchas más cosas, pero ¿de qué tal si su situación era pública? ¿A qué escrutinio social se estaba sometiendo esta mujer constantemente? Que, es más, estaba sola sacando agua. ¿Por qué pongo este ejemplo? ¿Se acuerdan cuando fue el siervo de Abraham a sacar agua, fue con sus camellos para buscarle esposa al hijo de Abraham? La doncella que estaba ahí sacando agua no estaba sola. ¿Cómo estaba? Era un grupo de mujeres que estaban sacando agua. Es más, en las escrituras también vemos que había una hora específica en la que iban a sacar agua, iban en grupos. Esta mujer no estaba así, esta mujer estaba sola, apartada. Es más, todavía va por su familia y le dice, oigan, vengan porque pasó algo maravilloso. Hay alguien que me está diciendo mi pasado, las cosas que me han acontecido. Entonces, es muy curioso porque seguramente también eso pudo haber sido un motivo interesante para ella. Pues seguramente su situación era pública, ¿no? Y pudo, ¿qué fue lo que la sorprendió de lo que le dijo Jesús? Que la llevó a decir, ay, este es profeta. Incluso se lo dice a Jesús, ¿no? Bueno, pues trasladándolo a esta parte, hermanas, también nuestras historias se ven marcadas por diferentes elementos. Pero ¿quién creen que nos conoce? Sin duda nuestro Dios, ¿no? Y entonces Dios hace ese llamamiento a lo que necesitamos. Y cuando el Maestro Jesucristo le hace el llamamiento a esta mujer, rompe barreras, ¿no? La primera barrera es la social, porque un judío no le hablaba a un samaritano. Dios quiere romper cualquier barrera. En la iglesia nos hemos encontrado infinidad de historias de diferentes hermanas que llegan en diferentes condiciones. Hemos tenido desde una mamá soltera hasta hermanas, por ejemplo, seguramente alguna vez escucharon el caso de algunas hermanas en Toluca, pero que venían, por ejemplo, de practicar la prostitución y de bailar en un centro nocturno. Y entonces, seamos muy realistas, ¿qué sucede cuando pasan este tipo de cosas? En muchas ocasiones encontramos hasta rechazo dentro de la iglesia. Jesucristo nos dice, no pasa nada, no pasa nada. ¿Quién eres? Tu pasado, tu idea, tu condición social, pues la dejamos a un lado. Y la palabra de Dios es así, ¿no? No busca quién eres o qué ha acontecido, quiere llenarte lo que tengas. Rompe barreras culturales, ¿no? Hoy tenemos hermanos en muchos lados del mundo, en muchos lugares, que sin importar lo diferente que somos, por ejemplo, cómo nos vestimos en Ciudad de México y cómo nos vestimos en Grutas, Michoacán. Muy distintos, ¿no? La manera en la que convivimos y interactuamos como sociedad es muy distinta. Bueno, pues sin importar eso, también la palabra de Dios se adecúa a cada uno de nosotros, ¿no? Hay barreras raciales, por ejemplo, ¿no? Muchas ocasiones, y cómo es ese tema, la iglesia, nos hemos encontrado también con esos temas de discriminación hacia la persona por origen. Bueno, pues todo eso lo rompe nuestro Dios. Dios dice que no hace acepción de personas, y eso es algo muy bonito. Por eso dice el mismo Jeremías. Vamos a Jeremías capítulo 2, versículo 13. Hay algo muy importante, que no tenemos que dejar a nuestra fuente de agua. Sin importar las condiciones, una, no podemos alejarnos de la fuente, y dos, tampoco podemos negarle agua a nadie. Así como esa mujer samaritana que pudo haber dicho, no, señor, pues es tu problema, arréglatelas como tú puedas. También hay quienes niegan el agua, ¿no? Y nosotros no podemos hacerlo, eso es súper importante. Es más, nuestro trabajo es estar atentos como esa mujer que recibió al siervo de Abraham y que le dio agua para sus animales. Esa bondad de darles de lo que nosotros podemos obtener, de lo que hemos aprendido, de lo que hemos sacado del pozo. Y entonces ellos también sacian su sed. Jeremías capítulo número 2 y el versículo 13. Fíjense qué pasaba con Israel. Si alguien lo quiere leer, adelante, por favor. ¿Qué sucedía con ese Israel? Si no se preocupen, lo leemos por acá. Jeremías capítulo 2, versículo 13, vean lo que dice así. Dice, porque dos males ha hecho mi pueblo. Dejáronme a mí fuente de agua viva, por cavar para sí cisternas rotas que no detienen agua. O sea, en medio de la necesidad buscamos en otro lado, en lugar de buscar en dónde, pues en esta cisterna, en este lugar donde hay agua viva.
Y entonces hablamos hace un rato, ¿no? Cómo hay cosas que suplen a veces la parte espiritual. Pero ¿cuál fue el gran problema del pueblo de Israel? Dice, dejamos atrás, dejamos eso. Vamos a ver un par de versículos que hablan sobre que Jesús no hace excepción de personas, cómo todos podemos alcanzar salvación y redención. Capítulo 2 de Romanos, versículo 11. Romanos 2, versículo 11. Nos dice lo siguiente, porque no hay acepción de personas para con Dios. Y si nos vamos un poquito antes, bueno, con el versículo que sigue, porque todos los que sin ley pecaron, sin ley también perecerán. Y todos los que con ley pecaron, por la ley serán juzgados. Porque no son solo los oidores de la ley. Y si nos vamos al versículo, bueno, en el versículo 14, porque los gentiles que no tienen ley, naturalmente haciendo lo que es de la ley, los tales asumen que tengan ellos son ley a sí mismos. Nosotros vamos a encontrar el camino hacia la palabra de Dios y vamos a encontrar la ley de Dios. Y así como esos gentiles que en su momento no conocen, nosotros éramos como ellos, vamos a ser llevados hacia el conocimiento de la ley de nuestro Dios. Lo tenemos en nuestro corazón, lo tenemos en la inercia del ser humano, en nuestro instinto, el buscar a nuestro Creador. Y me gusta porque esos versículos, terminan de leer el capítulo, justamente nos habla que no importa la condición del ser humano, siempre va a ir encaminada a buscar a Dios. Y lo va a encontrar. Y Dios no va a hacer esa acepción de personas. No va a diferenciar, es que tú naciste mexicano, tú naciste judío. Él tiene preferencia. Definitivamente no. Dios nos va a dar la misma oportunidad a todos. Vamos a ver otros versículos en los que Jesús, por ejemplo, nos ofrece vida eterna. Apocalipsis capítulo 22, versículo 17. Esa vida eterna se la da a todo aquel, ¿no? Dice, para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino tenga vida eterna. Entonces, no es una cuestión de una raza, de una sociedad, de un lugar en específico, es para todos. Versículo 17 de capítulo 22 de Apocalipsis. Y el espíritu y la esposa dicen, ven, y el que oye, diga, ven, y el que tiene sed, venga, y el que quiere, tome agua de la vida de balde. Entonces, ahí está, es agua que está para todos nosotros, sin importar la situación. Vamos al siguiente párrafo, que dice, la mujer pensaba que el agua natural del pozo, en el agua natural del pozo. Si alguien nos apoya, adelante, hermanas, por favor, con el siguiente párrafo y hablemos ahora de esta situación. Los siguientes 2 párrafos, de hecho, por favor. Yo, hermano. Gracias, hermana Esther. La mujer pensaba en el agua natural del pozo, pero Jesús llevó la conversación a una realidad mayor. Le habló de agua viva que al ser recibida, se convierte en una fuente que salta para vida eterna. Esta agua representa la palabra de Dios, que es ofrecida por medio de su Hijo, a fin de que podamos tener una vida restaurada, guiada por la verdad y sostenida por la esperanza. El agua del mundo calma por un momento, pero no transforma el corazón. En cambio, el agua que Cristo ofrece renueva desde adentro, porque no depende de circunstancias pasajeras, sino que de la comunión con el Padre. Durante el diálogo, Jesús confrontó la realidad de la mujer al mencionar su historia personal. No lo hizo para humillarla ni para exhibirla, sino para conducirla a la verdad. La misericordia de Dios no consiste en ignorar nuestra condición, sino en mostrarnos aquello que necesita ser restaurado. La verdad, cuando viene de Dios, no destruye al arrepentido, lo despierta, lo corrige y lo encamina. La mujer comprendió que estaba ante alguien que conocía su vida, pero que aún así le hablaba con propósito. Amén. Amén, hermana, muchas gracias. ¿Cómo es cuando nos bañamos? ¿Qué pasa cuando tenemos el primer chapuzón? Pues nos despertamos, ¿o no? Esa agua, ¿qué hace? Es más, cuando hay un jugador, por ejemplo, no sé si lo han visto en los partidos de fútbol, ¿qué hace el equipo o el jugador? Se echa agua, ¿no? Encima. ¿Qué pasa cuando hay una carrera y nuestros hijos están compitiendo en la escuela? Pues incluso también se refresca, ¿no? ¿Por qué? Pues porque el agua tiene incluso esas funciones. ¿Qué pasa cuando te refrescas? Dice aquí, ¿no? El párrafo te despierta, te reanima y ayuda
ayuda, ¿no? A que de repente tus sentidos se vuelvan a poner en el lugar correcto. La palabra de Dios es así. La palabra de Dios también nos ayuda a poner nuestros sentidos en el lugar donde tienen que estar. Vamos a Romanos capítulo 5, versículo 8. Vamos a ver justamente un versículo en el que Dios va a encaminar, nos va a poner pues en un lugar como pues aquí le va a llamar algo de caridad, ¿no? Un espacio en el que decía este párrafo, ¿no? De perdón, de misericordia, dice al final, que hablaba y que conocía su vida, y sin importar cómo era su vida, pues ella encontraba esa agua de vida. Si alguien lo tiene, hermanas, Romanos capítulo 5 y versículo 8. Sí, hermano. Gracias. Dice así: mas Dios encarece su amor hacia nosotros, porque siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Amén. Amén. Ahí yo tengo una palabra distinta que digo, pero va muy encaminada en lo mismo. Dice, más Dios encareciendo su caridad. Es decir, poniéndola en sobreabundancia, ¿no? Permitiendo que se magnifique y que sea mucho mayor. Y entonces, hermanas, creo que todos hemos pasado por un momento en el que el agua de nuestro Dios nos ha restaurado, nos ha vivificado, también nos ha zambuido un poco. Y pensamos también que es importante que esa agua fluya. ¿Qué pasa cuando agarramos agua, hermanas, y la dejamos en una cubeta durante 3 semanas, 4 semanas, 6 meses? El agua se pone verde, el agua huele mal, empieza a traer mosquitos. ¿Por qué? Porque no está fluyendo. Y aquí tenemos que entender algo bien importante. Es todo un ciclo, ¿no? Cuando le echas a un vaso agua infinitamente, se empieza a derramar y se desborda. ¿Y de qué te sirve un vaso que está desbordado? Incluso hasta el agua se contamina, porque la parte de afuera, por ejemplo, puede estar sucia, ¿no? ¿Qué sucede? Pues también el agua tiene que fluir de nosotros. Tenemos que ser como una jarra, que la jarra se llena. ¿Y qué va pasando con el agua de esa jarra? La vas sirviendo y la vas repartiendo en diferentes vasos. Como madres tenemos una gran responsabilidad. Como hermanas miembros de la femenil y de una congregación tienen una gran responsabilidad. Ustedes son quienes reparten el agua. No solo el obrero en la predicación, porque el obrero lo que hace es, pues, nos trae de ese pozo. Y ya que la saca del pozo, la pone en nuestra cubetita, en nuestra jarra, y nosotros somos esa jarra. Y ahora nosotros empezamos a repartirla a nuestra familia. Nosotras, a través del conocimiento que vamos adquiriendo, tenemos que convertirnos en esa dispensadora de este recurso tan valioso de nuestro Dios. Que si a nuestro hijo le falta ánimo, se lo brindemos con la escritura. Que si a nuestro hijo le falta algún consejo porque le está yendo mal, seamos aquella consejera. Que si está pasando por una situación amorosa, seamos la que le dé infunda aliento, ¿no? Y nosotros podemos convertirnos en esa bendición de repartir agua. Ya decía ahí la escritura, ¿no? Me dejaron a mí la fuente, Dios es la fuente. Ahora nosotros transportamos esa agua y la llevamos a nuestros hogares. ¿Qué hizo esa mujer? Lo transportó y lo llevó a su casa. Fue por los de su familia y les dijo, oigan, creo que he encontrado al Cristo, creo que he encontrado la verdad, vengan, conózcanlo porque es tan increíble que me ha dicho hasta lo que yo he pasado. Entonces, si nos quedamos con el agua para nosotras y no dejamos que fluya, no vamos a lograr absolutamente nada. Podremos salvarnos nosotros, pero podemos hacer que se salven los demás. Y en la historia es muy bonito, porque llegan estos hombres y ¿qué creen? Dice que se convirtieron. Pero imagínense qué interesante, era un lugar en el que los judíos no querían pasar tiempo. Es más, ¿recuerdan la parábola donde está el samaritano, que él sí ayuda a la persona que estaba en el camino, el buen samaritano, mientras que otros hombres habían pasado por ahí, habían dejado tirado al hombre que había sido atacado por bandidos? Y entonces vean, o sea, el concepto del samaritano era, pues aquí no podemos estar. Es más, incluso Jesucristo le dice a sus discípulos en algún momento, no entren a casa de samaritano. ¿Por qué? Pues porque existía esa diferencia social. Pero vean qué interesante, Jesucristo se quedó 2 días aún en esa zona, en la casa de esas familias, y dice que muchos de ellos se convirtieron. Por eso hablábamos en el párrafo anterior, y lo quiero juntar con que se rompen las barreras, que esa agua de vida ya no es exclusiva. Dice la escritura, la salud viene de los judíos, claro que sí. ¿Y qué somos nosotros? Gentiles que estamos adheridos a esa buena oliva, a ese pueblo judío,
que se alimenta de una raíz que toma esa agua. Jesucristo, ¿qué hace la raíz de un árbol? Absorbe el agua del suelo y la lleva hacia las ramas, ¿no? Bueno, pues también nosotros entonces disfrutamos de esa agua que Dios da, que Dios pone en ese suelo, que Jesucristo absorbe en su predicación y que empieza a esparcir para todos. Entonces nosotros somos esa agua viva. ¿Y qué pasa con esas hojas, hermanas? ¿Qué pasa si machacamos una hojita? ¿Alguna vez han mordido una hoja? ¿Qué se siente cuando machacas una hoja? Sale un líquido, sale agua, sale la clorofila con agua. Pues justamente nosotras somos ese transporte para llevar agua a los demás. Y en esos párrafos, pues me parece muy interesante esa sensación. Y Jesucristo incluso le dice, Señor, pero pues, incluso Jesucristo le dice, ustedes adoran hasta lo que no conocen. Y es una apertura muy interesante, dice, porque incluso llegará el momento en que ni aquí ni en Israel adoran a Dios, sino cualquier persona. Y nos habla cómo esa agua, pues ha llegado hasta nuestros días y a cualquier lugar y a cualquier situación. Por eso dice aquí que pues no basta con una religión exterior, con una costumbre heredadas, ¿no? O con palabras agradecidas. Dios desea un corazón sincero, obediente y restaurado. Cuando tomamos esa agua, hermanas, pues nosotros ahora vamos a transformar nuestra vida y la de nuestros cercanos y vamos a esparcir ese líquido para cambiar sus vidas, para cambiar las realidades. Y es un trabajo muy difícil el que tienen, sí, porque ustedes son la guía de sus hogares. ¿Quién forma el carácter? ¿Quién forma la forma de ser de los hijos? ¿Quién les enseña los valores? ¿Quién les transmite la palabra de Dios? ¿Quién le enseña el texto de memoria a los hijos? ¿Quién está con ellos preparando sus materiales para que vayan el sábado? Es la mamá, es la hermana. Entonces, es ahí donde hay un papel súper fundamental, que ojo, también los hombres tenemos que involucrarnos en eso, me queda clarísimo y tendríamos que hacerlo. Pero quiero que noten ese papel tan importante que juega la mujer. Ella hizo que se salvara no solo su familia, sino quizá toda su población, su pueblito, su región, porque una mujer escuchó, puso un oído atento, como lo leíamos en Isaías, abrió su oído y entonces encontró esa agua viva. Ustedes la han encontrado y estoy seguro que a ustedes Dios también les ha dado esos minerales que les faltaban, les ha dado esos elementos que hemos perdido en el camino por las diferentes situaciones que hemos vivido. Y hoy que ustedes están sanas, hoy ustedes que han revitalizado su organismo espiritual con esta palabra de Dios, que siguen nutriéndose y que siguen tomando esa agua, pues están haciendo que fluya hacia los que están a su alrededor. Y podemos sin duda permitir que eso lleve a la salvación de muchos más, empezando, insisto, por nuestros hogares. Algo muy bonito también, ¿qué pasó cuando esa sed se sacia? ¿No? Porque le dice el Maestro Jesucristo, van a tomar agua de mí y no tendrán más sed. Pero habla de algo, de adoración. ¿Qué pasa cuando estamos refrescados, cuando no tenemos sed, cuando es al revés, estamos en nuestro equilibrio? Estamos tan contentos que sin duda tiene que haber algo y es la gratitud hacia Dios, que Él es quien ha restaurado nuestra vida, que es quien ha restaurado con su agua, quien ha refrescado nuestro corazón, quien ha hecho reverdecer el pasto de nuestra vida. ¿Para qué? Pues para que volvamos a florecer. Y entonces también se vale estar agradecidos con esa agua, ¿no? Se vale decirle a Dios gracias porque sigues rociando tu palabra en mi vida. Y esa gratitud nos lleva también a la humildad para poder seguir recibiendo más. Nuestro Dios no quiere que nos quedemos solamente con lo que hoy hemos aprendido. Quiere que sigamos con esta agua profundizando cada vez más y encontrando nuevas cosas que estoy seguro a lo largo de los años ustedes han encontrado, han aprendido y practican en su vida. Vamos con el último párrafo. Vamos a ver cuál es la última reflexión. Si nos apoyan con este último párrafo, ve por ejemplo a nuestra hermana Gema Márquez. Hermana Gema, ¿qué le parece si usted nos ayuda? Yo la ayudo, hermano. Adelante, hermana Esther, por favor. El relato nos dice que la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad para hablar de Jesús. Aquello que había venido a buscar quedó en segundo lugar porque había encontrado algo mayor que su testimonio abrió a la puerta para que otros se acercasen
quienes reciben el agua de vida, no solo guardar el silencio, sino una vida alcanzable para otros en conocimiento del Padre. Juan 4:28, Juan 4:39 y San Mateo 5:16. Amén. Gracias, hermana. Fíjense lo que dice Filipenses capítulo 3, versículos 7 y 8. Pero las cosas que para mí eran ganancia, él las reputado perdidas por amor de Cristo. Y ciertamente que reputo todas las cosas perdidas por Cristo, es 3:8, sí. Por el conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y téngolo por estiércol, pero algo aquí dice interesante, para ganar a Cristo. ¿Qué sucede cuando en nuestro vaso está sucio y el vaso está, cuando lavamos un vaso, hermanas? Imagínense que alguien agarró un poco de atole de guayaba y está el vaso lleno de atole y le empezamos a echar agua. ¿A qué voy con estos versículos que acabo de leer? Que en muchas ocasiones ese vaso estaba sucio, estaba perdido, pero cuando empezamos a echarle agua, se empieza a limpiar, ¿o no? Llega un momento en el que tanta agua le hemos puesto que empieza a salir ya el agua limpia y el vaso se ha llenado tanto y ha empezado a limpiar sus impurezas. Y entonces desechamos eso que para nosotros en su momento era una ganancia, en su momento era nuestra persona, nuestro ser, y se ha renovado con la palabra de Dios y ha limpiado nuestro vaso desde dentro. Y por eso dice, quizá hemos desechado muchas cosas atrás, hemos dejado a un lado muchas por hallar a Cristo. Y hoy hemos hallado en la palabra de Dios justamente, pues ese renuevo de nuestro vaso. También nos ha limpiado, ¿no? Ha también sacado esas costas de suciedad que había, que pueden ser errores, que pueden ser de heridas, y las ha transformado para encontrar la verdad. Entonces tenemos sin duda un gran privilegio, el privilegio de encontrarnos a Jesús en el camino, de encontrarnos a Jesús que nos va a dar de esa agua espiritual a través de cada una de las palabras que él decía, de cada una enseñanza, de cada predicación, que dice, no son palabras mías, yo hablo lo que mi Padre me ha dicho. Y entonces nos invita a conocer a nuestro Dios, a profundizar en él. Y entonces, hermanos, pues justamente, hermanas, hemos logrado encontrar y ganar a Cristo Jesús. Entonces, sin duda, pues para mí es una lección muy bonita el poder encontrar, el poder reconocernos, el poder decir, wow, cuánto hemos cambiado, cuánto hemos progresado, y que hagamos un recuento de nuestro pasado, así como esa mujer lo hizo, y digamos, ya no estoy en el mismo lugar, ¿no? Ya no estoy en la misma situación. He avanzado y ahora, ya que he avanzado y que me he afianzado, ahora que conozco a Jesús, que me ha ofrecido de esa agua viva, ahora tengo la oportunidad de compartir con los demás, como dice el último párrafo, ¿no? Que gracias a su testimonio, gracias a decir, miren, soy distinta, soy diferente, soy alguien que Dios llamó, que su hijo escuchó el clamor que tenía y le dio agua viva, pues hoy afortunadamente les puedo compartir de esta agua espiritual. Que otros también se pierdan, dice, sus impurezas, las cosas que dicen he perdido por ganar a Cristo, que ustedes ya lo hicieron. Y me da mucho gusto porque justo, por ejemplo, los estudios como el día de hoy, este espacio que ustedes tienen, es una muestra de cómo ustedes están en esa constante renovación del agua, en cómo ustedes están deseando ir a ese pozo y buscando en medio de un día inhábil, en un día en el que podrían estar viendo una película de Netflix, que podríamos estar en alguna plaza comercial, mejor estamos sentados escuchando la palabra de Dios. Estamos escudriñando, viendo versículos, porque eso es lo que hace, lo que enriquece, lo que logra darle un valor a nuestra vida. Y si hoy todavía hay algo en nuestro corazón que todavía no alcanza esa restauración, que todavía no llega ese mineral que hace falta a nuestra vida y estamos en ese proceso de encontrarlo, primeramente Dios nos va a saciar de ello. Va a poner en el agua ese cachito, ese elemento químico que haga falta para que podamos ser restaurados, para que por completo cambiemos y renovemos, dejemos ese hombre anterior. ¿Para qué? Pues para que vivamos en completa
en completa armonía. Lo quiero ligar justamente con lo que dice aquí la actividad en la iglesia, porque dice, hagamos una actividad que dice, ¿qué nos impide disfrutar del agua de vida? ¿Qué es lo que hoy todavía me ha hecho no poderme fijar en la verdadera, en esa agua? ¿Qué ha hecho que mi cantarito esté roto? Y a veces nos pasa, ¿no? Por ejemplo, a ver, ay, es que hay mucho ruido en la iglesia y siempre estoy bien enojada porque estamos en la predicación y no me dejan poner atención. Ay, esas mamás primerizas deberían de callar a sus hijos o sálganse. Hasta ganas nos dan de darle una nalgada al niño, ¿no? Bueno, pues a veces eso no nos ha dejado disfrutar completamente del agua. No, es que la hermana nunca quiere apoyar. Estamos construyendo y estamos pidiendo apoyo para construir la losa y la hermana siempre, ay, pro templo, ay, no, hermana, yo no. Ay, vamos a vender. No, hermana, vendan ustedes. Y entonces, oye, eso nos impide disfrutar completamente del agua, ¿no? Y decimos, híjole, señor, pues, ay, sí, yo estoy bien metida, pero mi hermana no. Bueno, pues a todos nos llega el momento, pero sobre todo, ¿qué impide todavía que tomemos de esa agua? Y será interesante hacer una reflexión. ¿Qué es lo que hace que no podamos llegar a ese nivel? ¿Qué pone una traba en nuestro vaso? Y habrá situaciones sencillas, fáciles de corregir, pero también seguramente encontraremos algunas que sean duras, que sean obstáculos difíciles de vencer, que sean incluso obstáculos difíciles de reconocer, ¿no? Híjole, no. Es que yo todavía no aguanto a la hermana que me hizo esto. Entonces, pues eso nos va a llevar a una profunda reflexión. Y bueno, la última parte, que es la actividad en casa, pues nos pide que hagamos algo, ¿no? Que hagamos una serie de preguntas y que las reflexionemos. ¿Se han puesto a pensar qué nos hace falta? ¿Sanar? Ya decíamos ahorita, ¿qué me impide disfrutar del agua? Pero ahora, ¿qué todavía no he alcanzado a limpiar? Por ejemplo, les voy a contar algo interesante, pero cuando alguien te habla, por ejemplo, no sé si les ha pasado, alguien los regaña, ¿no les pasa que uno todavía hasta siente miedo? A veces no hemos logrado superar, híjole, mi papá era bien regañón. Y entonces yo cuando escucho la voz de mi papá, ay, siento que me va a regañar. No he logrado superar esa situación, ¿no? Todavía hay ese aspecto en mi vida en el que digo, ay, tengo que dar ese pasito para encontrar verdadera paz y reconciliarme, por ejemplo, yo personalmente, hermanas, con mi papá, ¿no? ¿Qué hago? ¿Qué cargo hoy? Que también impide que cargue el agua. Porque vengo cargada de muchas cosas y entonces, ¿qué hago? Pues, híjole, pues ahorita regreso por la cubeta y me llevo mejor el mandado y dejaste el agua. ¿Qué más estamos cargando? Como esa mujer que cargaba con un estigma social, con un pasado que quizá le impedía cargar de esa agua que Jesús le estaba viendo, ¿no? Y se enfocó en lo físico. Ay, Señor, pues es que no hay de dónde. No encuentro de dónde vas a sacar agua, ¿con qué balde? Pues quizá a veces no estamos viendo, ¿no? Que ahí está ese balde de agua viva y nos lo estamos perdiendo. Y bueno, pues la última pregunta dice, ¿estoy permitiendo que la palabra de Dios confronte mi vida con verdad y misericordia? ¿Cómo puedo hacer? Y a la última también decía, ¿cómo puedo acercar a alguien al agua de vida? Pero ¿estoy impidiendo que esa agua fluya? Bueno, pues será una interesante reflexión que ustedes pueden ir haciendo a lo largo de la semana en su casa. Y la última, ¿cómo podemos hacerlo? ¿Cómo podemos difundirlo? Siempre, ¿no? Busquemos alguna alternativa para que esa agua fluya y llegue a restaurar a los demás. Sin duda, nuestro Dios y el agua es así, el agua encuentra su camino, ¿o no? ¿Qué pasa cuando llueve? No es que haya una canaleta por donde siempre vaya el agua. El agua se mete entre las piedras, se va por la arena, se va por el pasto y encuentra su cauce y encuentra su salida al mar. La doctrina encuentra las rendijas para llegar al fondo del corazón. Entonces, nuestro Dios no va a permitir que esa agua se quede estancada. La va a mover para que pueda llevar sanidad a los demás. Y entonces aprendamos de esta mujer. Aprendamos a escuchar. Ella escuchó a Jesucristo, pudo haberle dicho, no, Señor, pudo haberse volteado, pudo haberse negado, no, tengo otras cosas que hacer, no, pues no, si no tienes cosas para sacar el agua, pues ¿cómo te ayudo? No, voy a comprar una cubeta y regresa. Me pudo haber tomado muchos diferentes caminos y alternativas, pero estaba dispuesta
a escuchar. Algo llamó su atención. Jesucristo de alguna manera logró atraer a través de alguna frase, cuando le dice, yo conozco tu pasado, ciertamente has dicho, este tampoco es tu marido. ¡Ay! ¿Cómo es posible? ¿Cómo lo sabe? Bueno, pues nuestro Dios y el Maestro Jesucristo nos conoce y por eso llama nuestra atención para que vayamos al camino a limpiar nuestro corazón. Ha sido un gusto poder compartir con ustedes estos minutos. No sé si fue demasiado extenso, creo que fueron casi 45, pero sin duda es muy bonito el poder pensar en que esa fuente de agua viva que es nuestro Dios, pues ya ha alcanzado nuestra vida, nuestro corazón. Y si Dios nos lo concede, nos lo permite, pues nunca se aparte su agua pues sí, de nosotros, de nuestro hogar y de nuestra vida. Y que siempre tengamos lo necesario para subsistir, que es el agua, esa doctrina, y también dice el pan, ¿no? Y pues ya después hablaremos de qué es el pan, ¿no? Que dice el Maestro Jesucristo que no solo de pan vive el hombre, sino de la palabra de Dios, que también justamente es ese bocado de alimento que podemos disfrutar con la palabra de nuestro Dios. Que Dios las bendiga mucho, hermanas, que Dios bendiga siempre su intención de seguirse reuniendo, a nuestro hermano Víctor que las guía y que las acompaña, y con todo lo que hagan, hermanas, que Dios siempre ponga bendición en su boca y en todas sus acciones. Paz a vosotros. Paz a vos, hermano Dani. Gracias. Excelente tiempo, el mejor tiempo que podemos ocupar. Hermano, una gran lección, como lo decías. Hermano Dani, antes de que nos abandones, vamos a dar un espacio rápido para las preguntas, dudas y comentarios que mis hermanas tengan. Adelante, mis Claro. hermanos, aprovechemos la oportunidad que mi hermano tiene de estar con nosotros. Si tienen alguna pregunta, duda o comentario, mi hermano está al pendiente para responderles. Adelante, mis hermanas, con confianza. Sí, hermanos. Hermana Esther, adelante. Muy bonita lección, me gustó mucho, hermanos, gracias. Y también agregaría que esta agua de vida la podamos compartir con nuestros vecinos, con alguien, o sea, con temor. Tiene 2 años que yo le hablé a una doctora y gracias a Dios está con nosotros. Ella compartió el agua de vida con su familia, con su esposo, y la hermana dice que ella no pierde la fe de que su familia se reúna con nosotros. Se siente una satisfacción como las escuelas pasadas, de que nosotros podamos llevar el agua de vida a otras personas, hermano. Gracias. Qué bueno, hermana, que usted tenga ese deseo primero de esparcir, de llevar esa agua a los demás, que también esa persona tuvo ese deseo de escuchar. Y qué bonito que hoy pues toda una familia y los que faltan, pues se puedan acercar a nuestro Dios. Primeramente Dios tocará esos corazones y como les decía hace un rato, el agua busca sus lugares, sus rincones para llegar. Claro. A veces cuando ven el cambio en nosotros, cuando ven el cambio en la hermana y dicen, ay, tú no eras así. ¿Quién te viera? Si antes hubiéramos dicho eso, eras renojona. Pues tal vez eso hace que diga, pues, ¿qué estás estudiando? Pues, ¿dónde andas? ¿Andas en Reiki o qué? No, pues, hermana, pues es que voy a la iglesia. Y entonces eso mueve el corazón de la gente, ¿no? Entonces, primeramente Dios, el agua encontrará su camino, el agua encontrará su cauce y pues va a llegar a ese buen estanque, a ese buen corazón. Claro, así es, hermano Dani. Creo que es bien interesante lo que mi hermana plantea porque he notado, hermano Dani, no sé si tú lo ves, que algo que nos cuesta trabajo a todos como congregación de la Iglesia de Dios Israelita es esa libertad de hablar lo que sabemos, ¿no? De lo que tú decías, dejar que el agua fluya, ¿no? Que el agua toque el corazón de más personas. A veces, como se presenta en esta lección, los prejuicios de prejuzgar a las personas, de pensar que quizás no van a hacernos caso, que no les va a interesar, impiden muchas buenas acciones, pero este es un ejemplo importante que menciona nuestra hermana de todo lo que podemos hacer con esa agua viva, que es importante. Adelante, mis hermanos, ¿alguna otra pregunta, duda o comentario? ¿Alguna Bueno, hermano, participación que tengan? Adelante, hermanos. bueno, yo la verdad que como bien lo dijo mi hermano, que si nosotros no compartimos la palabra y nos la guardamos, es como aquel recipiente, ¿no? Que tiene el agua y al paso del tiempo se echa a perder.
Entonces, como bien lo dice la palabra de Dios, compartida por mi hermano, que tenemos que compartirla, tenemos que dejarla fluir. Y eso es muy hermoso, hermano, cuando uno les comparte a las personas, que como dice la palabra, no te escuchen o no te escuchen, tú comparte, tú diles, tú háblales. Eso es todo, mi hermano. Así es, hermana Carmelita, Dios te bendiga. ¿Alguna otra participación, mis hermanas? Adelante. Parece que no hay más complicaciones. Es una lección maravillosa que se va a prestar para edificar el corazón de todos en esta ocasión. Damos por hecho que no hay más comentarios o preguntas, hermanos. Yo solamente agrego en este sentido, hermano Dani, lo referente al distanciamiento que había entre judíos y samaritanos. Recuerden que hacia el año 721, ya dividido el reino de Israel, en Israel en el norte y Judá en el sur, la nación del norte es llevada cautiva y otras personas son traídas a vivir a Samaria. Entonces, eso crea un contexto interesante para lo que estudiábamos el día de hoy, porque Cristo recibe de esta mujer, ¿no? El comentario, ¿no sabes que los judíos y los samaritanos no se llevan? ¿No? Y Cristo lo sabía, hermanos. Entonces, había un contexto ahí histórico, político muy importante, hermanas, que pues daba lugar a esa separación, pero como bien lo decía mi hermano Dani, Cristo apareció para derribar todas esas barreras, todas esas complicaciones y mostrarnos que ninguno está exento de participar de esa misericordia de Dios, ¿no, hermano Dani? Correcto, hermano, porque en muchas ocasiones también nos limitamos, ¿no? Pensamos que no puede haber reparación para alguien. Dice Ujú. Santiago 3 que una fuente no puede dar agua dulce y agua amarga. Y a veces decimos, no, hombre, esa alma está bien amargada y no le damos del agua, ¿no? Y si no empieza a cambiar el agua que va adentro, pues siempre va a ser amarga. Entonces, pues sí, qué bueno que el Maestro Jesucristo vio más allá de una condición social, de un problema, conflicto, que no era ni siquiera de ellos, que no era, que venía de años, que venía de épocas, y Ujú. busca otro elemento, ¿no? Que en este caso, pues fue el restaurar una vida y restauró millones y cientos y miles. Entonces, eso también nosotros lo podemos hacer. Sí, claro, creo que el Evangelio del Señor Jesucristo en general, hermano Dani, nos enseña muchas cosas importantes. Una de ellas es que a veces, como tú lo comentas, es necesario que veamos más allá, ¿no? De lo que aparenta ser. Y Cristo nos enseñó, Cristo tenía el propósito de Dios, nos enseñó esta maravillosa condición de poder ver la necesidad de las personas, ¿no? Para todas las demás personas, esa mujer era una mujer que no merecía este respeto. Tú hacías el comentario de que iba por agua sola, ¿no? O sea, no era alguien con la que los vecinos, las vecinas quisieran juntarse, ¿no? No era alguien de buena fama en el pueblo. Sin embargo, pues Cristo ve en ella una necesidad, ¿no? Y a mí me llamó mucho esta parte en la que Cristo le dice, ve por tu marido y ven. Entonces es interesante, ¿no? Porque Cristo no se sale de un orden, ¿no? Cuida ese aspecto y la mujer, le dice, es que no tengo marido, y Cristo le dice, tienes razón, no tienes marido, y el que con el que ahora estás viviendo no es tu marido. Una hermosa lección, hermano Dani, espero que haya sido de mucha edificación para mis hermanas como para cada uno de nosotros. Vamos a terminar a través de una oración y vamos a agradecer a Dios por este tiempo de meditación en su palabra. Vamos a orar, hermano Dani. Soberano Padre, Adelante. Creador del universo, Dios eterno, santificado sea tu nombre. Te damos muchas gracias, Señor bueno, porque nos concedes la dicha de ocuparnos en el estudio de tu palabra en este comienzo de semana. Gracias, Padre eterno, por la oportunidad de meditar en este hermoso tema, considerar el agua de vida tan importante para cada uno de nosotros y esta palabra, Señor, que representa esa agua de vida que nosotros hemos descubierto, Señor, a través de la fe y por el amor que tú has mostrado, Señor, a la humanidad en la persona de tu Hijo Jesucristo. Te damos gracias por la bendición de poder participar de este tiempo y suplicamos tu bendición para cada uno de mis hermanos y hermanas que pueden edificarse en el estudio de este tema como en la retransmisión que será posible a través del trabajo de nuestros hermanos que nos apoyan en este hecho.
que todo sea para tu honra y gloria, Padre eterno, y que podamos ser un pueblo sabio y entendido como tú lo esperas. Bendice grandemente a mi hermano Daniel Gómora, siervo tuyo, Padre eterno, obrero de tu iglesia, bendícele grandemente, concédele tu favor, Padre eterno, para llevar adelante este ministerio que le has encargado, Señor, la obra que tú has encomendado en sus manos. Dale fortaleza, dale sabiduría, Señor, ocupación para allegarse de todo lo necesario, Padre eterno, y poder llevar adelante, Señor, el ministerio que tú le has encargado. Bendice a cada una de mis hermanas que se conectan con nosotros para participar de este tiempo de estudio y concédeles a todas pues un feliz descanso en esta tarde noche. Que tengamos un comienzo de semana bendecido y que podamos llegar con tu bendición a un nuevo tiempo de reposo. Te damos gracias por escucharnos en el nombre santo de Cristo Jesús. Amén. 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 Y bien, mis hermanos, pues ha sido un gusto estar con ustedes participando de este tiempo de servicio a Dios. Pueden abrir sus micrófonos para despedirse. Que tengan un excelente comienzo de semana, hermano Dani. Igualmente, saludos a la familia. Gracias, hermano. Hermanos. Que las bendiga, hermanas. Pasos. Paz a vos, hermanos, que Dios les bendiga y gracias por estar. Pasa a vos, hermana Raquel. Ustedes por acompañarnos. Pasa a vos, hermano Víctor. Pasa a vos, Maita. Que Dios los bendiga. Pasa a vos, Pasa a hermanos. vos, hermana Carmen. Hermana Saraí. Dios les guarde. Pasa Pasa vos, hermano. Que a tu vida llegue, deja que transforme todo tu interior, porque solo Él es poderoso, grande solo es Él. Por eso, aleluya, he de cantarle al Señor, porque viva siempre en tu corazón. Por eso, aleluya, he de cantar.